Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a traer a ustedes cómo construir una fuente para Eurorack. Esta fuente es una pequeña fuente que hice para pocos módulos, que le puse su nombre de tipo lunchera, de lunchbox, tomando en referencia el nombre de API, porque nació la necesidad de hacer una fuente de alimentación chiquita para un gabinete de un solo piso. En algún lado cualquier cosa voy a poner la foto para que se vea el tipo de gabinete. Es más, hay un video de cómo hice ese gabinete. Así que la idea era hacer una fuente pequeña para poder entrar en ese gabinete. Tiene 5 salidas y este es el tercer prototipo que hago, que hasta ahora es el que más me está resultando y más cómodo estoy. Realicé varios prototipos, casi todos con fuentes lineales. Hice un híbrido entre switching y lineal y la verdad que no estuve muy contento de los resultados que tuve. El diseño de este está basado en la fuente de alimentación de la Alesis Quadraver, que hace un tiempo un colega en un foro, no me acuerdo en cuál, subió el manual de service y la verdad me pareció muy piola cómo estaba hecho. Así que dije, bueno, vamos a hacerlo. Manos a la obra y acá está la plaqueta. Lo que tiene de lindo que puede usarse, que yo tenía muchos transformadores de alterna directamente. Ustedes se fijan, de transformadores de 9 volt alterna de un modem. Tenía muchos de la época de los dial-up, de la época del RAS, para el que estaba en el tema del acceso Remote Access Service, el servicio de acceso remoto. Así que bueno, tenía muchos transformadores de alterna de ese tipo que vinieron como anillo al dedo para este tipo de fuente. Está hecha toda a mano, toda en forma, como quien diría, artesanal, o sea, toda planchada, todo, que vamos a ver ahora cómo fabricarla paso a paso. Espero que les guste y bueno, los espero hasta el final del video.
Bueno, hemos llegado hasta el final del video. Como pueden ver acá, tengo dos fuentes, a falta de una, construí dos exactamente iguales, que son la misma. Y bueno, están montadas cada una en uno de estos gabinetes. Hice una exclusivamente para el secuenciador y esta que es la que vieron como la monté, que tengo por el momento módulos varios y un módulo que todavía falta hacer un video, que es este, que va a ser más adelante. Calculo en próximos días que va a estar subido el video. Así que bueno, encendemos la fuente, encendí el secuenciador y funciona, ya está funcionando el secuenciador. Así que bueno, les agradezco por haber llegado hasta acá, hasta el final del video. Y bueno, nos estamos viendo
en el próximo video. Será hasta luego. Saludos a todos.